compartir un sábado, que es un tiempo muy valioso para la familia, haciendo este esfuerzo por contribuir con el Fondo de Empleados. Vamos entonces a hacer un barrido por la reforma de estatutos. En el momento en que consideren que debemos hacer un pare, que debemos ampliar, que debemos detenernos, explicar un poco más, o tengan algún aporte, algún comentario, con el mayor de los gustos, abren su micrófono y nos cuentan, y con el mayor de los gustos compartimos. Muy bien. Entonces, en la parte izquierda dice estatuto vigente, es la redacción del actual estatuto. Y en la parte derecha, y subrayado en rojo esta oportunidad, está la propuesta de reforma, el proyecto, lo que se va a modificar. Entonces vamos a hacer un comentario donde haya modificaciones y vamos siguiendo. Si no hay comentarios, objeciones, pues seguiré avanzando. El primero es lo que tiene que ver con la denominación naturaleza. Es por indicar que es una entidad de la economía solidaria, etc. Entonces simplemente agregamos eso en el título para ampliar el contexto. Artículo segundo igual, artículo tercero igual. Incorporamos un artículo cuarto que tiene que ver con los principios de la economía solidaria que están en la ley 454 de 1998. Entonces los incorporamos tal cual porque son diferentes los principios de la economía solidaria a los principios de nuestros hermanos de las cooperativas. Son diferentes. Entonces nosotros necesitamos irnos caracterizando, irnos dando identidad propia. Acá inclusive hay algo que quiero destacar, que por ejemplo habla del servicio a la comunidad. Si en algún momento, en alguna tragedia, quisiéramos tener un gesto de solidaridad, pues desde acá está amparado en un principio. Los principios son más amplios que el aspecto estatutario, entonces por eso también lo cobijamos dentro del estatuto. Bien, en el capítulo segundo, antes se denominaba el objeto, le hemos adicionado el objeto social. Es como siempre lo conocemos. ¿Cuál es el objeto social del Fondo de Empleados? Es decir, ¿a qué se dedica el Fondo de Empleados? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su razón de ser? Y lo que hemos ampliado un poco en lo que estaba como fomento al ahorro, otorgamiento de créditos, los hemos descrito, ampliado, ¿sí? Entonces, no hemos adicionado, al final adicionamos estos: fomentar los lazos de respeto y solidaridad y compañerismo con los asociados y celebrar convenios y alianzas con otras entidades para el beneficio de los asociados. Entonces, estamos ampliando al máximo, digamos, el objeto social. ¿A qué nos vamos a dedicar o a qué se dedica el Fondo de Empleados? Bien, esta parte que estaba acá indicando que se conoce por asociados casados, por grupo familiar, en realidad no consideramos que no hace parte, no debe hacer parte del estatuto, sino del reglamento. ¿Cuál reglamento? El reglamento de solidaridad, que es básicamente allá donde vamos a tener alguna relación con los familiares, con los padres, cónyuges, hijos. Entonces, de acuerdo al producto, la junta directiva va indicando cuál es la cobertura a nivel familiar. Si, por ejemplo, el seguro de vida cobija a los padres, a los hijos, o el auxilio funerario, por decir algo, cobija a los padres, a los hijos, a los hermanos, o a los hermanos no, o a los hermanos solteros, etcétera. Entonces, esa caracterización particular es propia del reglamento y no del estatuto, que es donde está algo macro y general. Luego, las actividades que entonces el objeto social se desarrolla en actividades, se desagrega. Aquí simplemente hemos precisado algunas a nivel informativo, a nivel de
de ampliar la redacción. Contratar servicios constitutivos de seguridad social y otros servicios como resultado de convenios y alianzas, contratos celebrados con otras entidades. Entonces, las agregamos como actividades posibles para desarrollar el objeto social. Y aquí en esta es donde le damos una muy generosa amplitud al objeto social. Entonces, demás actividades destinadas a satisfacer la necesidad de los asociados, podrá realizar toda clase de actos, de contratos permitidos legalmente. Pues entonces describimos todos los actos que puede desarrollar el Fondo de Empleados, de tal forma que tengamos un marco de acción muy amplio. Bueno, continuamos en el artículo 9, organización y reglamentación de los servicios. Entonces, simplemente es donde indicamos que la junta directiva es la llamada para reglamentar todo lo que tenga que ver con el estatuto, con los servicios, la prestación de los servicios, el de ahorro, el de crédito, el de solidaridad, etcétera. Entonces, la junta emitirá todos los reglamentos, excepto 3, digamos que son muy puntuales. El reglamento de asamblea, que la asamblea misma se lo aprueba. El reglamento del Comité de Control Social, que es el mismo Comité de Control Social quien lo aprueba, ¿sí? Y el reglamento del Comité de Apelaciones, que es el mismo Comité de Apelaciones que lo aprueba. De resto, todos los otros 10, 12 reglamentos los promulga y los aprueba la Junta Directiva. Ahorros, aportes, solidaridad, Junta Directiva, comité de evaluación de cartera, comité de administración de riesgo de liquidez, etcétera. Todos los demás los aprueba la Junta Directiva. Entonces es lo que hemos indicado acá, en el artículo 9. Bien. El artículo 12, en la prestación de convenios, simplemente agregamos algo para ampliar. Y básicamente se indica que el fondo puede hacer convenios con otras entidades para prestar los servicios, excepto los 2 misionales, que eso sí no los puede tercerizar o hacer convenios con otros, que es el de ahorro y el de crédito. Esos sí son absolutamente los que tiene que prestar el Fondo de Empleados. Pero el resto, por ejemplo, en bienestar social, en previsión, en salud, en educación, en recreación, etcétera, etcétera, puede hacer convenio con otras entidades. Acá ampliamos esa parte del convenio. Aquí se habla que si se requiere tener establecimientos en otras ciudades, etcétera, se puede hacer. Entonces damos como ese aval. Si crece el fondo de empleados, llamémoslo así. Bueno. El capítulo 3 tiene que ver con los asociados, el derecho de asociación, ¿sí? Toda la parte del vínculo de asociación. Retiramos este que decía sanciones porque hay un capítulo especial para el proceso disciplinario. Bueno. Acá entonces, en el vínculo de asociación, digamos que las personas que hayan tenido vínculo asociativo con FEDUSAP o sean desvinculadas de la institución empleadora o adquieran los derechos de pensión. Entonces ya en el vínculo de asociación ampliando. Puede solicitar la continuidad inmediata siempre y cuando la apruebe la Junta Directiva. Entonces, quien esté como asociado, se pensione y quiera seguir como asociado, tiene que pasar una carta a la Junta Directiva que será quien lo aprueba, esa continuidad, o no la aprueba, ¿cierto? No es per se, no es automática, está sujeta a la aprobación de la Junta Directiva. Bueno, acá decimos en el carácter de asociado, entonces la calidad de asociado se adquiere al momento de la aceptación por parte de la gerencia, y la gerencia, pues porque es más práctico, ¿cierto? Que sea la gerencia, y la gerencia cada mes le llevará a la Junta Directiva un informe y protocolizará estos ingresos en el acta
de la junta directiva, es decir, quedan en el acta de la junta directiva. Bien, vamos en ingresos y requisitos de ingreso. Entonces, adicionamos este que es muy importante, tener capacidad para contraer obligaciones por sí mismo. Entonces, eso tiene que ver más que con la capacidad legal, con la capacidad de autonomía personal, ¿cierto? Si hay una persona que en un momento desafortunado pierda concepción o pierda el dominio de sí mismo, ¿cierto? Se enajene mentalmente, pues no podría, digamos, por ejemplo, solicitar crédito en el fondo de empleados, ¿cierto? Si esta persona llega, por decir algo, un Alzheimer u otra enfermedad que no le permite estar lúcido, entonces no podría, este es un requisito de ingreso, ¿sí? Tener capacidad, lucidez. Y más adelante vamos a ver cómo es un factor de pérdida. Si se pierde alguno de los requisitos de ingreso, es un factor de pérdida a la condición de asociado. Entonces, cuando alguien caiga, digamos, en una posibilidad, una eventualidad, enajenación mental, etcétera, no podría contraer, porque no está en sus cabales para contraer crédito, ¿cierto? O los servicios del fondo de empleados. Bueno, entonces estamos en requisitos de ingreso, autorizar al pagador de la empresa para que haga los descuentos correspondientes, autorizar la consulta y reporte en las centrales de riesgo y no estar reportado en listas vinculantes de SARLAF, ¿sí? En términos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, digamos que adicionamos esos tres aspectos que son de ley. El decreto, el decreto 962 del 2008 los establece. Entonces los incorporamos acá. Bien, el siguiente artículo ya tiene que ver con la pérdida de la calidad asociado, un poco lo que comentábamos antes. Entonces, por desvinculación laboral, y acá está pérdida de las condiciones para ser asociado. ¿Recuerdan lo que comentábamos? Tener habilidad mental, etcétera. Entonces aquí si se pierde es un factor para perder, digamos, el vínculo de asociación. Por renuncia voluntaria, por exclusión en un proceso debidamente llevado y por muerte del asociado. Esas son las causales de pérdida de la condición de asociado. Lo que hemos hecho es puntualizar. Bien, vamos al reingreso posterior al retiro voluntario. Entonces, había una causal de pérdida que es el retiro voluntario. Cuando el asociado lo desee, se puede retirar. Y aquí entonces hay algunas preguntas que nos hacen a veces. Dice, pero si una persona debe al fondo de empleados, ¿no podría retirarse? Pues realmente el retiro es un derecho constitucional que hace parte de la libertad de asociación y su contraprestación es el del retiro. Así como es la libre asociación, es el retiro. Entonces, ¿qué pasa si una persona debe al fondo de empleados? Pues recordemos que la circular básica contable y financiera establece que para otorgar un crédito debe tener por lo menos 4 requisitos obligatorios: la solvencia, la capacidad de pago, las garantías y la consulta en las centrales de riesgo. Pero están las garantías. Entonces, si un asociado se quiere retirar voluntariamente del fondo, pues lo puede hacer. Se cruzarán cuentas con los ahorros y los aportes y si queda debiendo, para eso son las garantías. Hay dos cosas. Si él sigue en la misma empresa donde estamos laborando, pues no hay problema porque la autorización de descuentos o la libranza sigue operando. Es decir, que él se retiró del fondo, pero le siguen descontando si le debe al fondo. O si es otra la causal, entonces para eso están las garantías que el fondo debe tener en el reglamento de crédito, deudor solidario o afianzamiento o pignoración de vehículo o hipoteca, etcétera. Perfecto. ¿Cómo vamos? Qué pena, ¿me están escuchando bien? Don Rodrigo, qué pena, disculpe.
Señora, por favor. Se me dañó el sonido y entonces desde hace rato estaba como que aquí que me enloquecía para hablar. Don Rodrigo, mira, lo que pasa es que tengo varias inquietudes. Por ejemplo, en este tema de ingreso y reingreso. Sí, señor. Quitaron la parte de los reingresos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se va a manejar? Si aquí, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, yo digo que me voy a retirar del fondo porque necesito el dinero para algo, ¿cierto? A los 3 meses voy a reingresar. Sí, Estoy señora. trabajando en la misma entidad, pero si no estoy trabajando, este artículo también me lo están parando porque es un reingreso. Yo era asociada, yo no estoy hablando como empleada, sino como asociada. Yo me retiré y a los 3 meses voy a reingresar, pero yo ya no estoy en la universidad a los 3 meses, por decir algo. Entonces, ¿qué pasaría allí? Perfecto. Entonces, aquí está la posibilidad de reingreso y miren lo que dice. A los 3 meses puede reingresar siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el estatuto, ¿cierto? Entonces, estar en la empresa, bueno, todos los otros que miramos antes. Ahí debe cumplir con estos requisitos. Ahora, ¿En cuál empresa? en Puedo la estar empresa, en una de las que están posibilitadas para pertenecer al fondo de empleado. perfecto, de las que genera el vínculo de asociación. Sí, señora, sí. Ahora, Perdón, acá doctor. vamos a observar, señora, vamos a devolvernos para observar algo. Acá solo está posibilitado que si un asociado se pensiona, pueda continuar como asociado, aún después de perder el vínculo laboral por la pensión, ¿cierto? Pero no está permitido, y eso creo que lo revisamos nuevo, no está permitido que una persona siendo asociado, si pierde el vínculo laboral, continúe como asociado. ¿O me equivoco? Es dependiendo de la pérdida del vínculo laboral, porque es que yo puedo renunciar a mi trabajo o una despedida. Son diferentes las causas. Lo que Y pasa es que ahí hay dos cosas, Adri, es decir, si tú estás como asociada al fondo, ¿cierto? Y te retiraste de la empresa o te terminaron el contrato, pasas la carta y la junta directiva te da la continuidad, ¿cierto? Pero si te sacan de la universidad o te sales de la universidad y estás en otra institución educativa legalmente constituida, puedes volver a solicitar el reingreso, porque esas son las empresas que dan el vínculo como asociada. pero si no yo no está en podría. otra universidad o otra institución educativa, no podría, ¿cierto? Exactamente. Pero no Si se da perdió, continuidad independiente del retiro. O sea, pero es que hay dos cosas, es decir, si Adriana se sale de la universidad, ¿cierto? Ella se fue a trabajar a otra empresa independiente, pero nunca perdió el vínculo asociativo con el fondo. Ella puede continuar como asociada externa, ajá. ¿cierto? Otra cosa es que se salga de la universidad, se vaya para otra universidad, haya perdido el vínculo y quiera reingresar como asociada, ¿cierto? O sea, si ella nunca pierde la continuidad como Así. asociada, puede quedarse tranquilamente como asociada. Pero si ella se retira del fondo, se retira de la universidad, para solicitar el reingreso debe ser empleada de otra institución educativa. Ah, ok. O sea, cuando Perfecto. pierdo el vínculo asociativo. Exactamente, pero Sí, si nunca lo perdiste, sino que te fuiste, voy a hacer un ejemplo, para un banco, pero siempre dijiste que querías pertenecer al fondo, sin retirarte, lo puedes hacer tranquilamente. sí, Ah, ok. aquí está en esta parte, y sean desvinculadas de la institución empleadora o adquieren el derecho a pensión, pueden continuar siempre y cuando lo apruebe la junta directiva. Pero ahora vamos para el reingreso, que es lo que nos interesa, y acá entonces hay algo que es que el reingreso es posible cuando ha sido por renuncia voluntaria y se está todavía con el empleador. Pero si ha perdido la calidad de empleado, digamos, y no está en el mismo sector, que es una posibilidad. Si está en el mismo sector educativo, sí es posible. Pero si no, no es posible. Si está en otro sector o está desempleado, no es posible, porque se ha roto ese vínculo de asociación, ¿cierto? Entonces, lo que permite el decreto ley 1481 es la continuidad
de los ex empleados o de los pensionados, pero como continuidad. Si se rompe, después ya no es posible volver. Tiene que cumplir con los requisitos que establece el estatuto, que sería, por ejemplo, estar en otra institución educativa. ¿Correcto? Sí, señor, así es. Perfecto. Y aquí están entonces los 3 meses para quien se retira voluntariamente, la posibilidad de reintegrarse al fondo de empleados. Bueno. Aquí entonces hablamos de la pérdida de la vinculación de la entidad empleadora o pérdida de las condiciones para ser asociado. Entonces vamos a leerlo porque es muy importante. ¿Sí? La desvinculación de la empresa que determina el vínculo de asociación implica la pérdida del carácter de asociado, excepto cuando se quiera conservar, como lo decíamos antes, no obstante la desvinculación contractual o por hechos que generan el derecho a pensión. Para este efecto, entonces deberá manifestar a la Junta su intención dentro del mes siguiente a que ocurra la excepción. La Junta entonces estudiará y dirá si sí o no. De igual forma, perderá la calidad de asociado cuando este asociado no pueda por sí mismo contraer obligaciones y ejercer derechos en forma directa con el fondo de empleados o por haber sido incluido en las listas, esos que hablábamos como requisitos de ingreso. Listo. Entonces aquí lo que estamos es ampliando la parte que ya habíamos comentado. Procedimiento para el retiro por pérdida de las condiciones de estas que acabamos de enunciar. Entonces, la terminación del vínculo de asociación, la pérdida de las calidades o condiciones para ser asociado se producirá mediante una comunicación motivada de la junta directiva, ¿cierto? La cual notificará personalmente al asociado o a los herederos, salvo que se desconozca el paradero, caso en el cual se enviará un correo certificado a la última dirección que tengamos en el fondo de empleados en la actualización de datos que hacemos anualmente. Entonces debemos tener la dirección para enviarle un correo certificado. Listo. El asociado afectado podrá presentar únicamente recursos de reposición ante la Junta para que lo reconsidere, etc. Bueno, reingreso posterior a la pérdida de las condiciones para ser asociado, de estas últimas, no del retiro voluntario, que ya lo hemos comentado. Entonces, el asociado que hubiese dejado de pertenecer al fondo de empleados por la pérdida de la calidad o condiciones para ser asociado, podrá solicitar nuevamente su ingreso al fondo de empleados en cualquier momento, siempre y cuando acredite que desaparecieron las causas que originaron el retiro o cumpla con los requisitos exigidos para ser asociado nuevo, digámoslo así. Listo, entonces queda claro esa parte. La exclusión ya es en proceso disciplinario, entonces a través de resolución motivada. En el supuesto de estar en curso en una causal de exclusión sin perjuicio del retiro voluntario, se adelantará el proceso previsto en el presente estatuto. Entonces, ¿qué pasa? Es que, por ejemplo, alguien pudo haber cometido una falta y dice, no, antes de que me inicien el proceso disciplinario para que me excluyan, yo me retiro y después puedo ingresar. Entonces, aquí lo que decimos es, aunque se haya retirado, le podemos iniciar el proceso disciplinario, que va a terminar de pronto en exclusión. Y entonces, de esa forma, no podría reingresar. Mientras que si él se retira simplemente, voluntariamente, podría reingresar. Entonces, digamos que quedaría como el hecho quedaría sin sanción, ¿cierto? Un poquito como en términos de los que escuchamos hoy en la radio, quedaría como impune, ¿no? Entonces aquí es para evitar esa parte. Bueno, y dentro de las causales de pérdida, entonces la última es la muerte del asociado, entonces aquí indicamos cómo se desarrolla ese proceso. En caso de muerte se entenderá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha de ocurrencia del deceso o de la sentencia, porque es que recordemos que hay dos tipos de muertes, una es la muerte natural, donde el cuerpo está presente, y otra es la muerte por presunta desaparición, que tiene todo un proceso jurídico, después de 2 años, etcétera, que va a terminar en que el juez determine por unos hechos, digamos, más o menos probatorios, que la persona está muerta. Entonces, hay una sentencia declarando la muerte. No hay como el otro documento que es el registro de defunción
o la partida de función si no hay una sentencia en donde el juez lo declara muerto, digámoslo así. Entonces, incorporamos esa parte y en el evento en que suceda, se subrogan los derechos y obligaciones a los herederos de conformidad con el Código Civil. Entonces, aquí ya lo que estamos diciendo es, entréguenle a los herederos la parte que les corresponde. Bueno, efectos de la pérdida de la calidad de asociados, entonces a la desvinculación por cualquier causa. Simplemente aclaramos, se cruzan cuentas y se van a hacer efectivas las garantías, etc. De ser necesario, se podrá exigir judicial o extrajudicialmente el pago de las obligaciones que se registren. Pues si tenemos el pagaré, etcétera, o tenemos la hipoteca, o tenemos la prenda sobre el vehículo, etcétera, pues la hacemos efectiva. Eso es lo que estamos diciendo. Bien. Vamos en el capítulo 4 que habla del régimen disciplinario. Este régimen es bastante amplio, estamos aclarando, se aclara cuál es todo el procedimiento disciplinario. Estas son las sanciones que aplica el fondo: amonestación, multa, suspensión temporal de servicios, suspensión total de derechos y expulsión o exclusión del fondo de empleados. Entonces, cada una se va detallando, no cambiamos, acá simplemente puntualizamos. Su debido proceso estará sujeto a lo dispuesto en el presente estatuto. Decimos que se ciñe al procedimiento estatutario. Entonces, aquí, digamos, la decisión de imponer sanción corresponde a la junta directiva si las pruebas constituyen o no en contra del asociado. Entonces, para las sanciones, la junta directiva podrá sancionar con multas. Entonces, aquí habilitamos la sanción por multas a los asociados que se hayan convocado, por ejemplo, a participar en un curso y el fondo pagó 300.000 pesos por ese curso y el asociado no fue a última hora, pues excepto por una causa justificable, entonces el fondo podrá imponer la multa, que podrá ser cobrar lo que pagó el fondo de empleados por el curso, por el seminario, por el congreso, etcétera, que se perdieron, digámoslo así. Bueno, eso es lo que estamos diciendo en ese artículo. Suspensión temporal de servicios. Aquí están las causales de suspensión temporal de servicios y le adicionamos esta: por extender a favor de terceros no contemplados en los reglamentos los servicios y recursos que proporciona el fondo de empleados. Entonces, otra causal de suspensión temporal de servicios. Bien, viene la suspensión de derechos, está igual. Las causales de exclusión, ya la máxima sanción del fondo de empleados. Entonces puntualizamos acá algo que ya habíamos dicho: por servirse del fondo de empleados de forma indebida en provecho de terceros u otros asociados o terceros y realizar operaciones ficticias con el propósito de utilizar los servicios o beneficios. Por inexactitud o falta de veracidad, falsedad, digámoslo así, en documentos. Por utilizar el fondo de empleados para lavado de activos o destinar recursos para la financiación del terrorismo. Por reincidencia en hechos que dan lugar a la suspensión prevista en el artículo que trata la suspensión de servicios. Entonces, por reincidencia. Por agredir física, adicionamos estos: por agredir física o verbalmente a otros asociados, directivos o trabajadores del fondo de empleados. Por incumplir parcial o totalmente en forma grave los deberes consagrados. Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá dice por incumplir parcial o totalmente los deberes. Y, por ejemplo, un deber es el de cancelar las cuotas. Entonces, si alguien está en mora, aquí podríamos tipificar ese incumplimiento reiterado de un deber, que es cancelar las obligaciones del fondo de empleados. Por mal comportamiento en los eventos sociales que convoque el fondo, por cambiar la destinación de los recursos. Pidió, por ejemplo, un crédito subsidiado, un crédito de calamidad, un crédito de educación, digamos que esos son subsidiados, que tienen una tasa preferencial frente al crédito de libre inversión. Y pidió ese crédito de calamidad
pero lo utilizó fue para irse a pasear, etc. Entonces estaba como estafando, digamos, vulnerando al fondo de empleados. Comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo eco de estos. Entonces esto es algo que tendrá que probar, etc. Por graves infracciones a la disciplina que establece el presente estatuto, ¿sí? Y por haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos. Dolosos son aquellos donde uno tiene la intención de causar el daño, no los culposos, porque a nosotros nos pueden condenar por un delito culposo. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Yo voy conduciendo y alguien intempestivamente se lanza ante el carro y lo atropello, pero yo no tuve la intención. Tal vez fue lo contrario, la persona se lanzó al carro, etc. Entonces ese no es un delito culposo, perdón, no es un delito doloso, no lo hice con intención, sino es culposo, o sea, tuve una culpa que es un grado menos grave, digámoslo así, de las culpas, de las penas. Bueno, estamos en el proceso disciplinario, aquí está todo el procedimiento descrito, cómo se inicia un proceso disciplinario por el Comité de Control Social, pues se le traslada el pliego de cargos, se reciben los descargos, etcétera, hasta que la Junta Directiva emite su sanción y luego le indica que le tiene dos recursos, el recurso de reposición y el subsidio, el de apelación ante el Comité de Apelaciones, ¿sí? Entonces aquí toda la descripción del proceso disciplinario y adicionamos esta parte aclaratoria que se notificará al asociado por carta certificada o correo electrónico enviado a la última dirección donde figure. Entonces aquí hicimos la forma de notificar la sanción. Puede ser por correo certificado o por correo electrónico. Es donde nos quede trazabilidad, donde tengamos testimonio. Entonces en el correo electrónico también nos queda ese testimonio. En caso de que el correo electrónico, bueno, aquí ampliamos simplemente entonces que después de 3 días es que se da por ya sentado, etc. Entonces estamos indicando expresamente la forma de hacer la notificación de las sanciones, que puede ser por correo certificado o por correo electrónico, y en qué tiempos, etc. Bueno, el comité de apelaciones, entonces, este comité que tiene únicamente como función conocer en segunda instancia el recurso de apelación. Entonces simplemente aclaramos que las decisiones que se tomen por mayoría de votos de sus miembros, confirmados sin hacer más gravosa la sanción inicial o revocando la sanción impuesta, la cual obliga a las partes y tiene carácter de cosa juzgada. Es decir, decimos que ya es la última instancia y lo que diga el comité de apelaciones, esa es ya la cosa juzgada. El comité puede decir, no, vuélvase, anúlese todo el proceso y vuélvase a iniciar porque se cometió un error en contar los días para la notificación o contar los días de prueba, etc. Entonces se cae el proceso y tiene que volverse a iniciar. O puede decir, está todo muy bien, queda en firme la sanción. Entonces lo que diga es la última palabra, lo que diga el comité de apelaciones. Los requisitos para ser integrante del comité, simplemente aclaramos, digamos, que son los mismos que para el comité de control social. Nos evitamos todo esto y vamos a decir, mire, los requisitos para ser integrante del comité de apelaciones son los mismos que para ser integrante del comité de control social. Aquí están las funciones descritas, ampliamos que se reunirá entre los días hábiles siguientes a que se conozca el recurso de apelación y que debe resolverse entre los 10 días siguientes y que se dejará constancia en el acta. Entonces vamos haciéndolo más detallado, las funciones del comité de apelaciones. Bueno, esto ya estaba arriba. La graduación de las sanciones, entonces esto es algo que también, digamos, ayuda, bien sea a agravar o a atenuar. Hay unos filtros. Aquí hay unos causales de atenuación, hacer menos grave la sanción.
mire, tal vez se hacía merecedora la exclusión, pero tengamos en cuenta esto: el cumplimiento oportuno de las obligaciones, la buena conducta, el grado de participación en el hecho, tener la convicción de que no estaba incumpliendo el reglamento o el estatuto, o lo hizo porque tenía una necesidad urgente, bueno, no sé, estaba en peligro la vida de un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, estas son causales de atenuación, hacen menos grave la sanción. Y hay otras que, lo contrario, hacen más grave la sanción, son causales de agravantes. Entonces, la reincidencia en el hecho, continuar con la actuación a sabiendas de que está contrario al estatuto o al derecho o a los reglamentos, o actuar ya es con fines egoístas, netamente personales, o rehusarse o hacer caso omiso a las comunicaciones que se le han enviado para que cese en esas conductas. Entonces, esas son causales de agravación. Bien, incorporamos esto que es luego del cual no se puede iniciar las sanciones. Por ejemplo, hay un hecho que da causal de amonestación, y si durante los 6 meses no se impuso la amonestación, los 6 meses siguientes, pues ya no se puede. No se puede iniciar al año, no se le puede decir al año, ay, usted no vino a la asamblea de hace 3 años, lo vamos a sancionar. Pues no tiene sentido. La multa en 3 meses, la amonestación en 6 meses, la suspensión de derechos en 18 meses, la exclusión en 24 meses. Si en 24 meses no se le ha iniciado proceso de exclusión, pues después de 24 meses no se le puede iniciar. Ya queda, digamos, como sobreseída esa culpa. Bien, derechos y deberes del asociado. Entonces acá están los derechos. Simplemente puntualizamos fiscalizar la gestión en los términos y procedimientos definidos por la Junta Directiva. Entonces uno diría que la fiscalización debe ser por escrito, digamos. ¿Es un derecho de los asociados? Sí, pero que le ejerzan por escritos, porque si no, digamos, a veces pueden llegar a alguien muy ofuscado. Yo vengo a fiscalizar, muéstrenme todo, no sé qué, en unos términos un poquito alterados, y eso no estaría bien. Entonces es mejor que nos lo indiquen por escrito, y por escrito se puede resolver lo que con mucho gusto quieran los asociados. Muy bien. Hasta ahí vamos bien entonces, ¿verdad? Bien. Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, que la salga de ahí. Derechos. Salga siquiera faltando un cuarto para a las 10:30. Mientras baja, espera el bus y todo eso, dan las 11:15 más o menos. Don Luis. Bueno, pues. Qué pena que cierre el micrófono. No le olvide la fórmula y la plata. Bueno, estamos en los derechos. Entonces, adicionamos presentar proyectos, recomendaciones, iniciativas, estar informados sobre los programas de capacitación, de rendición de cuentas, perfiles, informes de los órganos de administración y vigilancia, evaluar la gestión de los órganos de administración. Entonces, ahora hay una nueva obligación para los asociados o para la asamblea, que es evaluar a la junta directiva, al comité de control social, a la revisoría fiscal. Entonces tenemos que ir preparando un instrumento, tal vez sencillo, 3 preguntitas, 4 preguntitas para la próxima asamblea. Después del informe de junta directiva, pues hacemos la evaluación. ¿Cómo le pareció el informe? Entonces hacemos la evaluación con 3 preguntitas. ¿Le pareció bueno, excelente, etcétera, malo? Al revisor fiscal también escuchamos su informe y lo evaluamos. Al comité de control social escuchamos su informe y lo evaluamos. Esa es una herramienta que tenemos que poner en práctica desde la próxima asamblea. Bien, esos eran los derechos. Ahora los deberes, entonces creo que no estaban, entonces incorporamos todos los deberes: adquirir conocimientos en economía solidaria, comportarse con espíritu solidario, acatar las normas, los reglamentos, cumplir las obligaciones de carácter económico. Entonces es un deber.
Recuerdan que por ahí había una causal de exclusión, el incumplimiento reiterado de los deberes, que si alguien entra en mora podría ser excluido. Abstenerse de efectuar actos o omisiones que afecten la estabilidad económica, utilizar adecuadamente, a un deber, utilizar los servicios adecuadamente del fondo, desempeñarse con diligencia en los cargos en los que se ha elegido, aceptar y cumplir las determinaciones de los órganos de administración, vigilancia, junta directiva, comité de control social, etcétera, a actualizar de manera periódica los datos. Recordemos que por lo menos una vez al año tenemos que actualizar los datos en el fondo de empleados y los demás. Entonces, este artículo es nuevo, el de los deberes, lo incorporamos. Bueno, lo demás sigue igual. Y vamos al capítulo económico. Económico. Entonces acá simplemente hablamos de los aportes individuales, los fondos permanentes. Si hacemos una aclaración. Bueno. De resto todo sigue igual en la parte económica, la cuota, la distribución entre aportes y ahorros, etcétera. Todo sigue igual. Que eso ya es algo interno, ¿cierto? No afecta contra la ley, el ahorro obligatorio, el pago periódico de las contribuciones, todo sigue igual. Otras modalidades de ahorro, entonces simplemente ampliamos, digámoslo así, el permiso que le da la ley a los fondos de empleados para que aparte del ahorro obligatorio tengan otros ahorros voluntarios, que pueden ser ahorro programado, a la vista o a plazos. Entonces, hay ahorro a la vista, hay ahorro programado, ese mes a mes que nos lo devuelven después, y ahorro a plazos. El CDAT, que se parece al CDT de los bancos, tengo 5 millones a 3 meses, o a 6 meses, o a un año, que interés me paga el fondo, etcétera. Entonces aquí damos el aval. Ahora, esto que está aquí a nivel general se detalla en el reglamento de ahorro. La Junta emite el reglamento de ahorro a la vista, ahorro programado para Navidad, ahorro programado para educación, para vacaciones, etcétera, etcétera. Y allá pone los detalles. Aquí simplemente es ya el permiso, el aval. Bueno, las características del aporte social, del ahorro permanente. Entonces aquí resaltamos que los ahorros permanentes solo pueden ser reintegrados cuando el asociado se retira, ¿sí? Bueno, lo que dice la norma en que se invierten los ahorros permanentes, ¿cierto? Que básicamente es en crédito a los asociados en primer lugar, pero puede hacerse otras inversiones si está satisfecho el crédito. Los fondos que se pueden crear, la junta directiva, la asamblea, puede crear fondos permanentes, ¿sí? La asamblea general. Entonces, un fondo para educación, un fondo mutual para algo, etcétera, los puede crear. Y la junta los reglamentará. Eso es lo que estamos puntualizando, dando el aval. ¿Y cómo se incrementan esos fondos o reservas? Entonces, los que son de ley, etcétera. Entonces, aquí indicamos que algunas, inclusive con los excedentes, se pueden incrementar. Sobre auxilios y donaciones, simplemente hacemos una puntualización que no podrán beneficiar individualmente a asociados o a un grupo reducidos. Entonces, no puede haber discriminaciones, digámoslo así. Los auxilios y donaciones que reciba el fondo se destinarán conforme a la voluntad del otorgante o de algún patrocinio, alguna donación. Entonces siguen la voluntad del donante. Y si el donante no manifiesta una voluntad, entonces son para el patrimonio del fondo de empleados. Auxilio. Bueno, acá devuelve los ahorros permanentes y los o incluso a la muerte, cuál es el procedimiento que se sigue, ¿sí? Entonces, cuando se retira un asociado se tiene 30 días, digamos, dentro de los 30 días se saldrán las cuentas y se cruzarán, se hará la devolución, o si el fondo estuviese en una situación muy difícil, estado de pérdidas continuas, etcétera, se podría tomar hasta un año para hacer la devolución.
Eso es salvaguardándonos en eventos de extrema dificultad. Bueno, ¿qué pasaría si persiste las pérdidas? Se puede hasta 2 años y después ya habría que liquidar el fondo de empleados, digamos así. Bueno, renuncia a saldos. Esto tiene que ver con un aspecto. Cuando un asociado se retira, pues se le transfiere, se le consignan sus saldos. Pero hay algunos saldos que después de retirado, recordemos, por ejemplo, un asociado se retira en octubre, se le entregó sus saldos, pero resulta que en febrero del otro año la asamblea decretó revalorizar excedentes y se revaloriza excedentes a todos los que estuvieron durante el año, así sea un día, un mes, etc. Entonces, esa persona que duró 9 meses en el fondo, hay que revalorizarle sus aportes que tenía, pero resulta que él ya no está, se le revalorizan y está ahí una cuenta por pagarle a ese asociado. Entonces se puede intentar, o se debe mejor intentar comunicarle que aquí tiene 8,000 pesos, 12,000 pesos, 15,000 pesos, etcétera, en el fondo que venga. Se le debe manifestar por escrito, por correo electrónico o por carta certificada. Y si después de 2 años, dice aquí, después de 2 años no viene a reclamarlo, pues entonces se van a pasar para programas de bienestar social. Ya se cumplió con haberle informado y no vino, entonces se pasa a bienestar social. Eso es lo que manifestamos en esta parte. Ahora, esto tiene que ver solamente con los aportes sociales, perdón. Los de ahorros no pueden estar, no se puede renunciar, son irrenunciables. Entonces se debe mantener una cuenta por pagar ahí lo que sea de ahorros hasta que la asociado venga, o se mantendrá siempre en esa cuenta en el fondo de empleados. Bien, reservas patrimoniales, entonces incluimos esta posibilidad de que la asamblea pueda hacer una reserva para fortalecer el patrimonio o varias reservas, ¿sí? Y que estas inclusive se pueden invertir y es la junta directiva la que dirá cómo se invierten estas reservas de carácter patrimonial. Entonces hay un dinero que no es de los asociados, sino es del fondo de empleados, que es el patrimonio del fondo de empleados, que son, por ejemplo, recuerdan que en la distribución de excedentes cada año va el 20% a una reserva que se llama Reserva de Protección de Aportes Sociales. Pues ese 20% ya no es de los asociados, es del fondo. Entonces la junta directiva puede invertir esos recursos si lo considera pertinente. Muy bien. El periodo del ejercicio económico que va hasta diciembre 31, entonces aquí lo puntualizamos. Los estados financieros y libros, entonces se pondrán a disposición de los asociados 15 días antes de la asamblea para que los asociados ejerzan ese derecho si lo quieren. Entonces no son todos los documentos del fondo, son los que se van a poner en conocimiento en la asamblea. Entonces, para que ellos también si no se les envió, para que los observen en el fondo de empleados. Bien, la aplicación del excedente. Entonces, aquí hacemos una introducción simplemente a la aplicación del excedente, que una vez deducidos los gastos, etcétera, entonces lo que quede será excedente y la forma de distribuirlo, 20% reserva legal, 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, y aclaramos aquí, muy importante, el cual debe destinarse a programas aprobados por más del 50% de los asociados o delegados. Entonces, aquí estamos diciendo que la inversión de esos recursos tiene que ser aprobada por la asamblea en un programa, en un proyecto que llevó la junta a la asamblea y fue aprobada. Por ejemplo, crédito de emprendimiento. Pues vamos a hacer crédito de emprendimiento. O por ejemplo, formación para el empresario. Eso es lo que aprueba la asamblea y la junta después reglamentará máximo cuántos familiares por asociado, cuáles las horas de duración, bueno, la inversión, etc. Entonces eso lo reglamenta la junta. Pero la inversión la aprueba
la asamblea. Bien, el otro 70%, ¿cómo se distribuye? Entonces, ¿qué es para revalorizar, para fondos sociales? O si se quiere revalorizar los excedentes, se puede destinar el 50% del 100% máximo, la mitad, a revalorizar los excedentes de los asociados. Recordemos que los asociados, hay una parte que son ahorros, que se puede retribuirle con interés al ahorro, que aprueba la junta directiva. Pero la otra parte que son aportes es la revalorización de los aportes que únicamente debe aprobar la asamblea. Entonces aquí ampliamos esa parte. En lo económico, bien, continuamos en la parte económica, todo está bien. Simplemente aquí puntualizamos algo en la contabilización, las reservas o fondos existentes o creados o que se lleguen a crear. Bien, órganos de administración. Entonces, fíjense que ya pasamos varios capítulos que tiene que ver con la identificación, el que tiene que ver con los deberes, los derechos, el vínculo de asociación, la parte disciplinaria, la parte económica, y ya estamos acá en la dirección y administración. Es lo que tiene que ver un poco como con el gobierno corporativo, digámoslo así, es que empieza acá. Bueno, entonces vamos para la asamblea. Simplemente puntualizamos que puede ser por asociados o delegados. Dos tipos de asambleas, digamos claro. Y aquí en asociados, entonces, puntualizamos quiénes son asociados hábiles y cómo es el procedimiento. Entonces recordemos que los asociados hábiles son el día en que se reúne la junta para convocar. Aquí indicamos que la fecha de corte es esa, el día hábil, que debe haber cancelado esas obligaciones, ¿sí? Y entonces el Comité de Control Social verificará al otro día el listado de asociados hábiles e inhábiles. Verifica el listado de asociados hábiles e inhábiles. Bien, certifica. Y también certifica la publicación, entonces dos certificados, la certificación de la publicación de los asociados inhábiles en la cartelera del Fondo de Empleados. Recordemos, ahí no hay ninguna violación de la ley de habeas data, ni nos metemos en ningún problema si publicamos la lista de asociados inhábiles. La Corte Constitucional ha dicho, el buen nombre es algo que se debe cuidar, que se debe proteger. Y si yo entro en mora, en el fondo de empleados, en el conjunto residencial, etcétera, pues estoy descuidando el buen nombre. Entonces no puedo solicitar protección al buen nombre porque yo lo he descuidado, desprotegido y he dado pie a que me denuncien, por decirlo de alguna forma. Entonces no hay ningún problema con colocar los nombres o números de cédula, como queramos. Bueno, entonces el Comité de Control Social, al otro día que la Junta se reunió para convocar, certifica el listado de asociados hábiles e inhábiles y certifica la publicación de los inhábiles. Y aquí entonces los inhábiles tendrán 5 días para que, bueno, lo que dura la publicación y después para pronunciarse sobre los reclamos, 2 días más. Bueno. Igualmente, si la administración se da cuenta que cometió un error, pues puede corregir de oficio la lista de los asociados hábiles o inhábiles. Listo. Representación. Entonces, digamos que por regla general la participación de los asociados es personal y directa. Sin embargo, puede haber representación. Y entonces aquí indicamos cuando hay representación y aquí se indica cuántos poderes puede llevar un asociado. Solo podrá representar un asociado más. No puede llevar sino un poder más. En el evento que se quisiera cambiar, pues este es el momento, digamos, cuando estemos acá discutiendo. O si hay otros aspectos, digamos que todo el estatuto está abierto. Entonces, si hay en algún momento algo que se quiera cambiar, modificar del 2 al 3, modificar, etcétera, pues se puede discutir, digámoslo así. Bueno,
En los casos especiales, para que no sea impuesta multas por la no participación en la asamblea, entonces serán presentados 8 días hábiles siguientes a la asamblea. O sea, como el tiempo para presentar una excusa, digamos así. Bien, la asamblea de delegados. Recuerden que aquí estaba solo como la de asociados, entonces incorporamos la de delegados, estableciendo cómo se desarrolla. Puede ser sustituida a la asociados por delegados. La junta directiva efectuará la sustitución, entonces es a criterio de la junta. La junta es la que establece cuál es el reglamento de elección de delegados, cuántos delegados se van a nombrar, la forma de nombrarlos, etcétera. Entonces, aquí cuando la junta determina que es muy caro, muy oneroso, muy dificultoso, entonces puede transformarla en delegados y la reglamenta. Pero aquí hay una indicación legal que mínimo se pueden elegir 20 delegados. Mínimo, más no hay ningún problema, 30, 40, 50 no hay problema, pero no se pueden elegir menos de 20. Listos. Entonces vamos de asambleas. La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, 15 días hábiles la hace la Junta Directiva, y los requisitos, que son 4, si llega a faltar uno de estos, se declara nula la Asamblea, que es lugar, fecha, hora y el temario. Aquí le da el requisito más importante, que es el orden del día. Sin uno de esos requisitos, la Asamblea es nula. La forma de convocar mediante avisos fijados en las oficinas o circulares remitidas a los asociados a la dirección de correo electrónico que tenga registrada en el fondo de empleados. Entonces se puede, una de las dos, no hay problemas, se puede convocar mediante avisos o mediante correos electrónicos. Ahora, ¿qué pasa si la junta directiva no convoca? Entonces, tiene dentro de los 17 días primeros de marzo, entonces puede convocar el comité de control social o puede convocar el revisor fiscal o un 15% de los asociados. Entonces, de todas formas, es obligación realizar la asamblea y están para que la convoque la junta directiva o en su defecto el revisor fiscal o el comité de control social o los mismos asociados en un 15%. Listo. Esto es muy importante si dentro del orden del día de la asamblea se tiene previsto la elección de junta directiva, comité de control social, comité de apelaciones. Entonces, en la convocatoria o junto con la convocatoria, es decir, que puede ser en anexo o dentro de la convocatoria, ¿sí? Se debe dar a conocer los requisitos para ser integrante de junta directiva, comité de control social, comité de apelaciones, comité de control social, etcétera, todos los órganos colegiados. Se deben dar cuáles son los requisitos que indica el estatuto. Entonces se deben publicitar, ¿sí? Y la forma de elección. Entonces desde ya se va a decir con anticipación, la forma de elección será por planchas o listas, o la forma de elección será por postulación unipersonal, o será por votación nominal, etcétera. Entonces ahí ya junto con la convocatoria se debe dar esa explicación. Requisitos para ser integrantes y la forma en que se desarrollarán las elecciones. Eso es del decreto 962 del 2018, un poco lo que tiene que ver con el Código de Buen Gobierno incorporado al estatuto. Convocatoria a asamblea, entonces, igual, ¿quién puede convocar? La junta, el comité, el revisor fiscal, 15% de los asociados. Esta es asamblea extraordinaria. La anterior era a ordinaria con 15 días hábiles. Esta es extraordinaria, mínimo con 5 días hábiles. Recordemos que cuando se habla, por ejemplo, en la de 15 días hábiles, no se cuenta ni el día en que se reunió la junta, ni el día de la asamblea. Los 15 días deben ser en la mitad, entre el día que se reunió la junta y el día de la asamblea. Entonces no podemos contar, o así serían 17 días, por seguridad. Listo, o 5 días también, sin contar ni el día en que se reúne la junta para convocar, ni el día de la asamblea. Y son días hábiles.
Bien. Entonces, aquí es el procedimiento. ¿Qué pasa si la Junta no convoca? Entonces, después, ¿cómo puede convocar el Comité de Control Social o la Junta Directiva, o o la Revisoría Fiscal? ¿Listos? Y aquí también, si dentro de la Asamblea Ordinaria hay elecciones, pues deben indicarse los requisitos. Normas especiales para las asambleas generales, entonces aquí están. Se reunirá en la fecha, hora y convocatoria señalada. La asamblea será instalada por la Junta Directiva. La asamblea elegirá en su seno un presidente y un secretario. Esta parte debe tener un reglamento interno donde están las reglas del juego, del debate, de qué hacer en caso de empates, etc. Listo, entonces aclaramos esta parte, muy importante. El quórum en la asamblea, cómo se desarrolla. Si es por asociados, la mitad a la hora que se convocó, y si no, entonces se puede esperar, y dentro de la hora siguiente se inicia con el número de delegados siempre y cuando sea superior al 10%. ¿Sí? Entonces, esa aclaración. En la Asamblea General de Delegados, el quórum es sí o sí la presencia de por lo menos el 50% de los delegados convocados, o sea, la mitad. En todo caso, siempre que haya elecciones se verificará el quórum. Entonces, casi que en cada votación, por eso es que uno le solicita a las asambleas que en cada votación de la asamblea, que son muchas, a pesar de que se den por unanimidad, se escriba entre paréntesis 25 votos a favor, 0 en contra, 35 votos a favor, 0 en contra. Esa es una forma de verificar el quórum durante toda la asamblea, porque es que el quórum puede variar a través de la asamblea. A lo largo de la asamblea empezó con 20, después pueden haber 25, después pueden haber 35, después pueden haber 28, después 25, etcétera, porque ingresan y se retiran personas. Y si, por ejemplo, fuera de carácter virtual, se puede perder la conexión a algunas personas momentáneamente. Entonces, el quórum es entre los que están conectados permanentemente. Bien, mayorías. Esta es la forma de tomar las decisiones, que la mayoría es por mayoría absoluta, las decisiones más sencillas, y las otras, que es la imposición de contribuciones o la fijación de aportes o la reforma de estatutos, con el 70% de los asociados o delegados presentes, el voto favorable, y otra que es más grave, digamos, la que tiene que ver con fusión, incorporación, transformación, escisión, liquidación, es con el voto favorable de por lo menos el 70% de todos los delegados convocados a la asamblea. Bien. A cada asociado o delegado le corresponde un voto, ¿sí? Salvo los que tienen poder, los asociados. En las asambleas de delegados no hay poder, es solamente en las asambleas de asociados. Y en las actas, entonces aquí, digamos, los requisitos de las actas, fíjese que esté de indicar lugar, hora, fecha y el temario, ¿sí? Está en... Bueno, el número de votos, las circunstancias, todo lo que debe contener el acta que dice la circular básica jurídica, e inclusive el nombre de los asistentes debe establecerse. Entonces lo incorporamos acá. Bien, funciones de la Asamblea General, las de carácter general, elegir o declarar electos. También está esa posibilidad que la da la ley. Es decir, que pueden haber elecciones antes de la Asamblea y en la Asamblea se ratifica o se declaran electos. Y incorporamos esta, analizar los informes de los órganos de vigilancia. La superintendencia ha exigido mucho. La asamblea debe pronunciarse sobre los informes. No es aprobarlos o no aprobarlos, sino pronunciarse, manifestar que están de acuerdo, que les parece bueno, que no les parece bueno, etc. Pero hablar algo sobre los informes. Aprobar los programas que se destinarán al FODES, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Aprobar el reglamento de asamblea, evaluar la gestión del revisor fiscal. Recuerda que hablamos de evaluaciones de junta directiva, de comité de control social, etc. Aprobar las políticas de retribución, si es pertinente para los directivos, pero si se llega a aprobar,
Los directivos mismos no pueden aprobarse reconocimientos económicos. Tiene que ser el ente superior, es decir, la asamblea. Listos. Elecciones, cómo se desarrollan las elecciones. Se puede aplicar el forma, aparte del de planchas solistas, que utiliza el cociente electoral, entonces el sistema de elección uninominal o nominal, donde quedan los electos los que tengan más votos como principales y los que le sigan suplentes. Bien, la postulación, aquí esto es de 962. La postulación de los candidatos a los miembros, a los órganos colegiados debe darse en forma previa. Entonces ahora nos van a obligar que las candidaturas deben ser antes de la asamblea. Cuando ya inicie la asamblea ya deben estar los inscritos candidatos para junta directiva, comité de control social, comité de apelaciones. Y no se puede, digamos, debe ser realizada en forma previa antes de la asamblea y separada para los diferentes órganos, de manera que en la misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. El comité de control social verificará el cumplimiento de este. Entonces yo no me puedo postular sino a junta directiva antes de empezar la asamblea. Listo, todos deben estar postulados. No es como antes que si yo no quedo en junta me postula a comité de control social y si no quedo en comité de control social me postula a comité de apelaciones. A ver si en algo le pego. Entonces aquí ya debo de tener es una vocación. Yo tengo vocación para ir a la junta directiva o yo tengo vocación para ir al comité de control social o para el comité de apelaciones. Y las postulaciones deben ser antes, deben promoverse. Entonces después de que se apruebe esto, es después, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante, es que si esta se va a aprobar en la siguiente asamblea ordinaria, pues entonces digamos que las elecciones tienen que darse antes y este punto de reforma del estatuto posterior, porque si se da el punto de reforma de estatutos antes de las elecciones, ya las elecciones, todo deben regirse por el estatuto que acaba de entrar en vigencia. Recordemos que la vigencia del estatuto es de manera inmediata a su aprobación. Bueno, nos va rindiendo bastante, ya pues, muy bien, procedimiento de listas, de planchas. Recordemos que las planchas deben ser completas, si son 5 principales y 5 suplentes deben ser los 10, no puede haber plancha solo con los 5 principales o con 5 principales suplentes o 3 principales y 3 suplentes, no, deben ser los 10, los bloques completos. Si vemos que es muy difícil conseguir las planchas, pues entonces no adoptemos ese sistema de planchas, sino el sistema de postulación unipersonal o nominal. Unipersonal, los asociados se postulan todos y el asociado vota por uno, o el delegado. Y nominal, es uninominal. Y nominal, se postulan todos y el elector vota por 5, si son los de la junta directiva, o vota por 3, si son los del comité de control social, etc. Bueno, la junta directiva, ya pasamos la asamblea, las elecciones, las votaciones, vamos para la junta directiva. Entonces, es el órgano de control permanente, es el responsable de la dirección general y operaciones y negocios del fondo de empleados. O sea, esto es lo que le da el carácter de administradores permanentes a la junta directiva. Está integrada por 5 principales con sus suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General. Entonces aquí ya indica que es elegido por la Asamblea General. Si la Asamblea de asociados, no hay problema. Si la Asamblea de delegados, solamente entre los delegados. No pueden ser entre asociados que no sean delegados, porque dice elegidos por la Asamblea General, entonces de su seno, digámoslo así, para periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos libremente. Bueno, entonces los candidatos deben, esto es del 962, deben manifestar la aceptación a la postulación. Entonces, si es en la plancha firmar o si es en otro documento me postulo, firmar, que acepta la postulación. Bueno, la junta directiva ejercerá sus funciones una vez elegida. La junta directiva será evaluada por los asociados con los mecanismos y en la periodicidad que se defina. Entonces hay que definir la forma de evaluación de la junta directiva. La posesión será inmediatamente después de la elección. No es como antes que esperábamos 2 meses a que fuera registrada en la Cámara de Comercio. No,
es inmediato y pueden tomar decisiones internas. ¿Que hay que hacer rápido lo de la Cámara de Comercio? Sí, pero ese tiene efectos es para el banco o ante la superintendencia, etcétera. Pero internamente pueden tomar determinaciones ya la junta directiva, el comité de control social, etcétera. Bueno, todo esto consideramos que debe estar en el reglamento de la junta directiva. Entonces, por eso se retira de acá, porque eso ya aspectos particulares de la reglamentación, que debe estar en el reglamento de junta directiva, no en el estatuto. Condiciones para ser elegido junta directiva. Estos son los requisitos que se deben publicitar junto con la convocatoria. Antigüedad de 6 meses, no haber sido sancionado, tener contrato no tener contrato de trabajo con el fondo de empleados, tener certificación en economía solidaria, acreditar experiencia en aspectos contables, administrativos, financieros, no estar incurso en incompatibilidades legales o estatutarias, no tener reportes negativos en los antecedentes disciplinarios, en certificado de policía, procuraduría, contraloría. Esta es una forma de materializar algo que antes se hacía como un canto a la bandera, que era tener capacidades, ser honesto, ser ético, etc. Pero eso no se podía demostrar. Si yo soy honesto, por lo menos con el certificado de antecedentes judiciales, yo mire, la policía no me está buscando. Si yo soy honesto, digo, antecedentes de la Procuraduría General o de la Contraloría, creo que es la que dice que yo no, una que no me han sido sancionados por entidades del Estado y otra que no le debo a entidades del Estado. No debo declaración de renta, no debo partes, no debo impuestos, etc. De esa manera estoy demostrando que soy ético, que soy responsable, que soy honesto, etcétera, etcétera. Bien. No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo, no haber sido sancionado disciplinariamente por entidades del Estado en otro fondo de empleados o en esta cooperativa que fue intervenido, de no haber dado origen, el candidato no haber dado origen a una intervención. Suscribir acuerdo de confidencialidad, un documento donde diga que obraré con ética y con sigilo, guardando toda la información, no publicándola, y seré sancionado si la publico, ¿no? O la doy a conocer. Debe manifestar por escrito que conoce las funciones, prohibiciones del cargo que va a desempeñar en la junta directiva. Entonces también otro certificado, ¿sí? Que conozco las funciones y prohibiciones, etc. Listo, estos son requisitos para ser integrante de junta directiva. El funcionamiento de la junta directiva, entonces mínimo funcionamiento, que se reúne una vez al mes, etcétera, y todo ya lo otro irá al reglamento. Esto de reglamento, esto también indicábamos que era de reglamento. Toda esta parte que estaba reglamentado, lo de la junta directiva en el estatuto, entonces no, para eso tiene un reglamento de junta directiva. Bien, funciones de la junta directiva, entonces las ampliamos, aprobar el presupuesto, los planes de acción, el plan de desarrollo estratégico, nombrar los integrantes de los comités de ley, convocar asamblea entre los términos establecidos en el estatuto. Entonces, ampliamos, digamos, le damos precisión a las funciones. Disculpe, don Rodrigo, lo interrumpo. Por favor, gracias. Todas estas ítems que fueron eliminados porque son dados en reglamento de junta directiva, ¿en qué momento podemos acceder, digamos, a ese reglamento o cómo lo podemos consultar? Perfecto. Bueno, la junta directiva ya tiene su reglamento y esos aspectos están repetidos. Digamos, ahí están en el reglamento de la junta directiva. ¿Quién convoca a la reunión de junta directiva? ¿Con qué anticipación convoca a la junta directiva? ¿Cómo se toman las decisiones en la junta directiva? ¿Cómo se aprueban las actas de la junta directiva? ¿Cuál es el quórum para que opere la junta directiva? Todo eso ya está en el reglamento, sino que estaba repetido aquí en el estatuto, digámoslo así. Entonces, pues no es del estatuto, sino es del reglamento. Entonces, los invitamos a que revisen el reglamento de la junta directiva y ahí están todos estos aspectos que indicamos. ¿Listos?
Ok, ese reglamento entonces también es público. Ah, sí, claro, digamos para los asociados. Sí, claro, todos los reglamentos, la Junta Directiva debe procurar que todos los reglamentos los conozcan los asociados, ¿sí? Perfecto. Entonces, uno puede solicitar, no sé si la Junta tendrá, el fondo tendrá página web, ahí es bueno colocarlos. Si ustedes miran muchos fondos de empleados en su página web, ahí tienen publicados todos los estatutos, todos los reglamentos, todos los servicios, etcétera. Bueno, entonces estábamos en las funciones de la Junta Directiva, ¿sí? Adicionamos esta, determinar la cuantía de las atribuciones de la gerencia en cuantías superiores a 100 salarios. Entonces, la gerencia tiene autonomía de contratar o de comprometer al fondo de empleados hasta 100 salarios. Cuando pase un contrato de eso, pues tendrá que reunirse la Junta y autorizar en el acta a la gerencia. Bueno, interpretar el estatuto, desarrollar la política, estas son funciones de la Junta Directiva. Estas que siguen, decir sobre el ingreso o continuidad de los asociados. Recuerdan que decíamos, el pensionado o el que se retira debe preguntarle, enviarle carta a la Junta para que lo autorice la continuidad. Conocer y desarrollar el procedimiento disciplinario, desarrollar la política que la Asamblea le ha indicado, definir las políticas de comunicación frente a los asociados. Ah, bueno, eso también es una exigencia del decreto 962. El fondo debe establecer una política de comunicación, es decir, la comunicación con los asociados se dará mediante correo electrónico o se dará mediante la página web. Después de la asamblea, al mes se dará un informe sobre lo aprobado en la asamblea, etc. Entonces, todo un manual y una política de comunicaciones debe establecer la Junta Directiva. Suministrar la información que requiera el Comité de Control Social, tal cumplimiento a las normas de gestión integral de riesgo. Y aquí entonces hablamos, tiene que ver todo lo de SARLAF, todo lo de SARELE, Sistema de Riesgo de Liquidez, y los otros que vienen posteriormente, van a venir riesgo de crédito, riesgo operacional. Entonces, todo esto le corresponde a la Junta Directiva. Y también a la gerencia y también al revisor fiscal. Allá también hay un capítulo para ellos. Causales de remoción de la Junta Directiva. Realizar actos de disposición más allá de lo que está facultado por omisión o comisión de hechos contrarios a su designación. Entonces, esta limitación, digámoslo también. Esas son las que se puntualizan, se agregan. No suscribir el acuerdo de confidencialidad por incumplir el acuerdo de confidencialidad, por incumplir alguno de los requisitos del cargo al momento de la elección o durante el periodo. Entonces establecemos todas esas como causales de remoción del directivo como directivo. Y el procedimiento. Procedimiento para la remoción, aquí ya se resume en esto que está indicado acá. ¿Sí? Bien, vamos para el gerente, entonces, que es el representante legal. Hacemos una puntualización acá, que ejercerá sus funciones bajo la dirección inmediata de la Junta Directiva y responderá ante la Junta Directiva y ante la Asamblea. Condiciones para ser elegido gerente, entonces puntualizamos, acreditar formación en economía solidaria, acreditar formación a acreditar experiencia en cargos. La una era formación y la otra era experiencia en cargos. Formación en áreas relacionadas con las operaciones de tales como economía, administración, derecho, pues tener esa formación, no estar en curso en incompatibilidades legales, acreditar la formación en economía solidaria. Creo que está repetida esta, me da la impresión. Sí. Vamos a corregir, o antes de llegar a la asamblea corregimos que está repetida esta. Por algunas circunstancias se nos repitió. Bueno, no está reportado negativamente en las centrales de riesgo, no tener reportes negativos en antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, es decir, en la policía, procuraduría, contraloría.
no haber sido sancionado disciplinariamente cuando estuvo trabajando en otra entidad del sector solidario que fue intervenida por la Super, no haber dado origen a esa intervención, suscribir el acuerdo de confidencialidad y las demás. Entonces, ampliamos todos los requisitos para la gerencia. La Junta Directiva verifica el cumplimiento de estos requisitos. Bien, requisitos para ejercer, después ser nombrado, tomar posición, funciones de la gerencia, entonces ampliamos, ejecutar los acuerdos de la Junta, aprobar el ingreso de los asociados y tramitarlo ante la Junta después, ejecutar todas las operaciones necesarias para que el fondo desarrolle el objeto social, hacerle seguimiento a las recomendaciones de la Junta y de la Asamblea, del Comité de Control Social, decidir sobre las acciones judiciales, qué se hace, se concilia, se demanda, etcétera. Y celebrar contratos que no excedan los 100 salarios mínimos legales, salvo los contratos de garantía legal que se otorguen por los créditos. Ya es diferente en los créditos que tenga que firmar una hipoteca por algún crédito, etc. Verificar que se lleva al día la contabilidad, entre las funciones de la gerencia, presentar a la Junta Directiva a los informes, pero los informes deben enviarse 3 días antes a los integrantes de la Junta. 3 días antes de la reunión se deben enviar los informes. Esto lo establece el decreto 962 de 2018, como una sana política. Es decir, así como a los asociados en la Asamblea también se le deben enviar los informes antes para que los revisen y los estudien y no se llegue en 5 minutos y se explique toda la contabilidad, sino que tengan posibilidad de pensar, de estudiar, de analizar. Bien, presentar proyectos anuales, planes, programas, entonces entre las funciones de la gerencia, bien, que son bastantes. Listo, dar cumplimiento a la norma sobre gestión integral de riesgo, tiene que ver con SARLA, SARL, SARC, SARO, todo lo que tiene que ver con riesgos. Bien. Aquí, esto que decía como pérdida del carácter, entonces se resume en las causales de remoción. Se simplifica y se resumen en estas. Graves infracciones, quedar incurso en las incompatibilidades, ser sancionado, incumplimiento de los requisitos, no suscribir el acuerdo de confidencialidad, etc. Bien. Participación de la entidad empleadora en los órganos administrativos. Pues es posible, si se quisiera y si la entidad patrocinara al fondo, que tenga en algunos comités participación para hacerle seguimiento a esas inversiones, a esos fondos o a ese patrocinio. La posibilidad de crear comités o comisiones por parte de la Asamblea y la Junta Directiva, regionales y seccionales. Listos, entonces ya pasamos la Asamblea, la gerencia, vamos a fiscalización. Ya nos falta poquito, les comento. Vamos muy bien. Entonces vamos para los órganos de fiscalización, vigilancia y control. Entonces, es un control interno para la revisión fiscal y contable, digamos así. Está la revisoría fiscal, entonces toda la descripción legal del revisor fiscal, de lo que tiene que hacer, digámoslo así. Las condiciones para ser elegido revisor fiscal, entonces si es una persona natural o jurídica, designar a un contador profesional, los requisitos, no haber sido sancionado por las entidades de vigilancia, no estar incurso en incompatibilidades, acreditar conocimientos hay 2 certificaciones que dar del curso virtual antilavado de activos y financiación del terrorismo y un diplomado de 90 horas en una universidad de riesgos con énfasis en lavado de activos y financiación del terrorismo. No tener reportes negativos en antecedentes judiciales, fiscales, no haber sido sancionado por otra entidad donde prestó sus servicios y fue intervenida, suscribir el acuerdo de confidencialidad, eso en términos generales. El comité de apelaciones, ya esto estaba arriba, todo esto estaba en el régimen disciplinario, donde hablábamos del comité de apelaciones, entonces allá se llevó.
por orden. Listos. Sigue el comité de control a funciones de la revisoría fiscal, que son las de ley. Adicionamos estas que están en el decreto 962, autorizar el balance, convocar asamblea, presentar a la asamblea sus informes, concurrir a las sesiones de junta directiva, reportar a la UIAF, tiene que reportar trimestralmente también, y denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria, fiscal, la gerencia, la junta directiva, la asamblea, hechos de corrupción que tenga conocimiento. Entonces ampliamos todo lo que tiene que ver con la revisoría fiscal. Listos. Y vamos para las sanciones causales de remoción del revisor fiscal. Son muy similares a las de los otros órganos, ¿cierto? A las de la junta directiva, la gerencia, la revisoría fiscal, y también porque todos los órganos deben tener requisitos, funciones y causales de remoción. Entonces, por eso están también aquí más o menos similares. Graves infracciones, quedar incurso en incompatibilidades y omisiones, ser sancionado, etc. Bien, comité de control social. La descripción del comité de control social está compuesto por tres suplentes numéricos que pueden ser elegidos o removidos libremente. Listos. Condiciones para ser integrante. Entonces aquí decimos condiciones. Entonces las mismas de junta directiva. Entonces aquí concluimos que para ser integrante de comité de control social, comité de apelaciones, son las mismas de junta directiva. Entonces nos vamos a las funciones de la junta directiva. Listo, funcionamiento del comité de control social a nivel general, porque lo mismo que la junta, después ya a nivel particular el comité, el reglamento lo va a describir. Allá en el reglamento, entonces ya el reglamento contendrá todo lo que se requiere para funcionar, composición, quórum, periodicidad de las reuniones, adopción de las decisiones, requisitos de las actas, etcétera, etcétera. Bien. Esto que era del reglamento, también aquí había mucho de reglamento, entonces decimos lo que es de reglamento no debe estar en el estatuto, ¿sí? Muy bien, ya le falta poquitico. Funciones del comité de control social, simplemente puntualizamos algunas, muy pequeñitas, ¿cierto? Le damos claridad. Estas que indicamos simplemente ampliamos, digámoslo así. Conocer los reclamos de los asociados, que son las principales, cómo llevar un proceso disciplinario, cómo velar porque se responda a los asociados sus solicitudes, en caso de encontrar irregularidades, etc. Entonces, aquí puntualizamos todos los requisitos para el Comité de Control Social, perdón, las funciones. Inspección y vigilancia, conflicto de intereses, ya estamos terminando. El comité, el decreto 962 indica que debe haber una política de conflicto de intereses. Aquí simplemente se enuncia y se le dice a la Junta que tiene que promulgar una política de conflicto de intereses. Las inhabilidades e incompatibilidades, pues se establecen porque en la ley no hay, se establecen estas inhabilidades e incompatibilidades. Cuando se está más de 6 años, entonces tiene que descansar por lo menos un periodo si se quiere cambiar de junta a comité o de comité a junta, ¿sí? Restricción del voto al personal directivo, entonces se establece que deberán abstenerse de votar cuando se traten en asuntos que generan conflicto de interés o que afecten el funcionamiento de la estabilidad económica. Entonces, cuando está siendo cuestionada la junta, pues no puede votar en su propio cuestionamiento. Entonces ahí ampliamos esa parte. Inhabilidades e incompatibilidades, que los reglamentos también pueden establecer inhabilidades e incompatibilidades. Listos, aquí simplemente ampliamos. Crédito a los integrantes de la Junta Directiva. El estatuto dice que allá en el reglamento se establecerá claramente quién aprueba los créditos a los integrantes de la Junta Directiva. Es una exigencia de la ley. La amigable composición, simplemente lo que hacemos aquí es cambiar lo que antes se llamaba conciliación
amigable composición. Primero la amigable composición y después la conciliación, porque es que para ser conciliadores se necesita tener capacitación. Entonces, por eso sugerimos agotar primero la amigable composición, todo lo que tiene que ver con la amigable composición. Listos, ya estamos terminando. Responsabilidad de los directivos y de los asociados. Entonces, ampliamos. Fusión, incorporación, transformación. Ampliamos esa parte que está un poquito escasa. No había sobre transformación ni sobre escisión. Y ya queda sobre liquidación y reforma del estatuto. Y terminamos. Funciones de los liquidadores. Disposiciones finales que habla sobre la reforma del estatuto, los periodos anuales, que es donde dice que el periodo va de una asamblea ordinaria a otra asamblea ordinaria independientemente de la fecha de celebración. Listo. Y cómo se reglamenta el estatuto, procedimiento para reformar el estatuto y listos. Hasta acá es ilustrísimo. Mire cómo hemos hecho el barrido, pues seguramente va rápido. Pues si hay alguna sugerencia, algún comentario, con el mayor de los gustos, por favor, cuéntenos. Doctor, primero, antes que nada, agradecerle por este espacio tan importante. La verdad es que explicándolos y trayéndolos pues uno a uno se hace muchísimo más fácil. Quería pues hacer varias aclaraciones. Primero, con respecto a la pregunta de la compañera Adriana, los reglamentos que se tienen en el fondo están en la página web, ¿cierto? Ahí los pueden descargar y los pueden revisar. Con respecto también, doctora, a esta reforma de estatutos, teníamos una pregunta y era el hecho de qué se podría hacer o qué otra actividad se puede ejercer antes de la asamblea, porque finalmente esta explicación de estatutos, de reforma de estatutos, se vuelve un poquito tediosa dentro de la asamblea, agotando el orden del día, ¿cierto? Entonces, a primera mano, pues habíamos ejecutado esta acción justamente para eso. Posterior a ello, la otra semana estaré enviando esta grabación para que todos los asociados lo puedan revisar nuevamente, pero queríamos saber si hay algo que se pueda hacer adicional, porque finalmente queremos que la asamblea que viene, pues obviamente sea ágil, que de pronto no se nos vaya Fluya. O sea, exactamente. Sí. Claro. Lo que podemos hacer es sugerirle después de esta acción, después de la otra acción que es enviarle la grabación, donde está y ellos pueden con detenimiento. Y les enviamos fuera de eso el proyecto de reforma, ¿cierto? Ya lo tienen o se lo enviamos, ¿cierto? Ya se los enviamos, sí, señor. Entonces, exacto, con eso simplemente los estamos como obligando. Revisen, miren y cuéntenos antes de la asamblea si tienen alguna observación y la podemos solucionar. Es un asociado que, por ejemplo, no entendió en un artículo que dice algo, pues no vamos a detener la asamblea y a esos asociados antes de la asamblea le podemos dar la explicación. Pues se la damos con gusto, ¿sí? Y con eso la asamblea va a ser muy ejecutiva, muy simplemente decirle, ustedes tuvieron todo el taller, tuvieron la explicación, tuvieron tiempo para preguntarnos. No hay ninguna observación aparte. Listo, votemos. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es como la idea en la asamblea. Le hago la pregunta como para de pronto no ir en contravía de la normatividad, ¿cierto? Adriana iba a hablar. Camila, bueno, qué pena que me diste la palabra, gracias. No, yo simplemente tenía como una inquietud. Cuando dice en los requisitos para ser integrante de control social, dice que los mismos de la junta directiva. De pronto, eso no es un poco contradictorio en un momento dado. O sea, yo lo digo es porque un estatuto debería ser tan claro que no dé pie a que de pronto por alguna cosa en la asamblea, como nos ha sucedido de pronto, que nosotros elegimos, en la misma asamblea, elegimos a estos miembros, algunas veces, no digo que en todas, que de pronto no está la plancha, entonces en ese momento se conforma con algún integrante que haga falta. Si este integrante no cumple esos requisitos, ¿qué pasaría según este estatuto? Bueno, muy importante. Digamos que la próxima asamblea, si hay elección, se dará bajo el marco de nuestro actual estatuto. Entonces, como está.
Pero una vez después, en el último punto, tal vez unos puntos se apruebe este estatuto, ya para la del 2022 se tiene que regir este estatuto. Es decir, tendremos que hacer mucha pedagogía, porque recuerden que aquí está indicando que después, en el 2022, junto con la convocatoria, se enviarán los requisitos para ser integrantes de junta directiva, de comité de control social, de revisoría fiscal, de comité de apelaciones, etc. Y que también se tendrán que postular antes de la asamblea. Ah, perfecto. O sea para que el 2022, para este 2021, para el otro año, en febrero, marzo, abril, no hay problema porque estamos todavía en el amparo del actual estatuto. Pero después de que se apruebe este estatuto para el 2022, sí ya tenemos que hacer un esfuerzo en pedagogía, en educación, en capacitación. Entonces, desde enero habrá que hacer curso de directivos o de delegados que aspiren a directivos, a integrantes de cuerpos colegiados, etcétera, para ir promocionando como esta cultura. Aquí hay varias cosas que ya nos obligan a hacer un esfuerzo diferente, ¿cierto? La evaluación, la postulación previa, el cumplimiento de los requisitos, la certificación de una serie de requisitos, que el Comité de Control Social tenga tiempo para evaluar todos esos requisitos. Todo eso nos obliga a entrar como en otra onda un poco más reposada, más consciente, que a veces, discúlpeme la expresión, el desespero de buscar en la asamblea quién se postula junta, quién se postula comité, etcétera. Entonces tendremos que hacer como un semillero, como una promoción, como ser más conscientes en la dedicación de recursos a la formación. Entonces tal vez en enero, en febrero haremos un curso de líderes, de liderazgo, de nuevos liderazgos, etcétera, para formar a los que van a ser integrantes de estos comités. Entonces tenemos que como que incentivar esa formación un poco más. Ok. Eso sí es verdad, doctor. Doctor, le queríamos hacer una pregunta que tenemos en el chat. Dice, si un asociado no es delegado y le interesa participar como miembro de algún organismo, ¿puede solicitar que sea invitado a la asamblea de delegados previamente a la junta directiva? La respuesta es no. O sea, aquí o tenemos que o hacer cambios o dejar. Por ejemplo, en la junta directiva dice será elegida en la asamblea. En la asamblea, ¿quiénes están en la asamblea? Solo los delegados. No pueden ir asociados. No pueden ir porque son los delegados previamente elegidos por los asociados. Entonces, no. O si no, tendríamos que darle otra arquitectura, otra literalidad que amplíe y que permita que no solamente los delegados, sino que sea entre los asociados, ¿sí? O entre todos los asociados, independientemente si están en la asamblea de delegados o no. Entonces, eso tendríamos que revisarlo y si quieren ahora o dentro de la asamblea, si se discute, darle esa amplitud, ¿sí? Pero uno diría que, por ejemplo, los líderes se hacen elegir delegados. Esa ya es una muestra de liderazgo. Y luego los delegados se hacen elegir junta directiva, comité de control social, etc. Para que no haya personas que ni siquiera se han hecho elegir delegados y llegan o quieren llegar a junta. Entonces, pues es un primer ejercicio. Pero también se puede, aquí se puede todo lo que se quiera, digamos, en esos aspectos, pero hay que discutirlo y redactarlo en el estatuto de manera clara. Listo, doctor, muchísimas gracias. Pero ahora quedamos también abiertos. Si en cualquier momento, mañana, dentro de 8 días, hay una pregunta, hay una inquietud, con el mayor de los gustos, con Virginia nos hacen saber y le enviamos, la analizamos, le enviamos respuesta, la explicación necesaria. Muchísimas Camila, gracias, doctor. ¿y la expectativa de la asamblea que han pensado? ¿Cuándo es la expectativa de realizar la asamblea? ¿Sería con la asamblea del 2020 en marzo, incluir de una vez esta reforma, o la van a hacer extraordinaria antes de la asamblea ordinaria?
No, la idea es anexar ese apartado de la reforma de los estatutos a la asamblea ordinaria. Claro, que ya es rápido. Sí, Sí, lo que porque pasa es que ya está encima, la exactamente. fecha ya está encima, sí. Sí, Sí, señora. perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar Bueno. aquí, al doctor Rodrigo especialmente por brindarnos este espacio tan importante. La verdad es que fue muy agradable. La verdad sí se plantea un espacio muy acorde a lo que veníamos orientando desde el plan de trabajo del fondo, que era la formación de los asociados, ¿cierto? Como lo dice él especialmente, es continuar con las capacitaciones. Todas las personas que estén interesadas en hacer parte de los organismos de dirección y control, pues obviamente deben continuar con su proceso formativo. El sector solidario obviamente ha tomado mucho, mucho auge últimamente, entonces obviamente también estamos inmersos en cumplir un sinnúmero de normatividades que nos impulsan obviamente a ser mejores cada día y a trabajar obviamente por los asociados. De igual manera, entonces, a los asociados que están aquí presentes y a NALPE, obviamente les hacemos extensiva la invitación al encuentro navideño que vamos a tener ahorita a las 2 de la tarde, les vamos a enviar el link. Y bueno, los esperamos y muchísimas gracias por todo. Bueno, muchos éxitos, muchas gracias. Muchas Feliz gracias, tarde. doctor. Muy amable, doctor. Bueno, Hasta luego, gracias a muchos todos. éxitos. Feliz día. Gracias igualmente, que estén muy bien. Bueno, Camila, muchas Chao. gracias. Un saludo desde Armenia, Quindío, a los que participamos de la reunión. Gracias. Gracias, Juan, que estés Muy muy gentiles, bien. muchos éxitos. Ok, gracias. Gracias. Lo mismo. Hasta Bueno. la tarde. Que Hasta les vaya la muy tarde, bien en la sí, red. señor. Muchos éxitos. Ahorita nos volvemos a ver. Eso, hasta la tarde. En la tarde Sí. cambiamos de tema. Sí. Gracias. Bien, gracias. Felicidades. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Gracias, luego. doctor. Bien. Bueno, felicidades, muy gentiles.